En el episodio 262 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de correr de forma eficiente, qué es lo que tienes que tener en cuenta, cómo se debe de realizar la técnica correcta de carrera a pie y algunas cosillas más para terminar con una pequeña reflexión acerca de lo que es la técnica de carrera y cómo deberíamos de integrarla dentro de nuestro entrenamiento. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 262 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 14 de febrero de 2019 y como siempre te recuerdo, si no lo has hecho ya, puedes entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento y de cursos para aprender a planificar y aprender a entrenar de forma independiente y de forma autónoma. Bueno, vamos con este episodio 262, episodio donde voy a hablar de correr, de la técnica eficiente o de la técnica, de la mejor técnica para correr a pie. Es algo que me interesa muchísimo, de hecho ya os comenté en algún episodio anterior, creo que fue de la semana pasada, que me he apuntado a un curso de trail running donde se va a ver bastantes temas sobre técnica de carrera, sobre cuál es la técnica más eficiente, biomecánica, rehabilitación de lesiones y ese tipo de cosas. Y algo que me está interesando bastante últimamente y quiero mejorar en ese aspecto. Quiero mejorar bastante en ese aspecto como entrenador y bueno, y le voy a aplicar recursos y voy a aplicar tiempo voy a invertir tiempo, mejor dicho, en ese tipo de cosas. Y bueno, hoy precisamente os voy a hablar de ello. He leído un artículo en la página de Endurance Group. La página web es blog.endurancegroup.org. De todas formas, os he dejado en las notas de este episodio justamente el enlace a ese artículo de esa web. Y concretamente el artículo lo que hace es un resumen del libro The Science of Running, que es un libro que está en inglés, y bueno, el artículo está en español, pero el libro lo he buscado en Amazon para poneros el enlace también, que lo tenéis puesto, el enlace de afiliado de Amazon, y no está en español, está en inglés, pero bueno, la verdad que el libro se apellida La ciencia bueno, se titula La ciencia de la carrera a pie, ¿no? Del running, dice cómo encontrar tus límites y entrenar para aumentar tu rendimiento. La verdad que el libro es de Steve Magness, no lo conocía y tiene muy buena pinta. No me lo voy a comprar porque está en inglés y bueno, no me voy a meter en el berenjenal ahora de estar traduciendo el libro y tal. Y bueno, me he limitado a leer este artículo, que es un resumen de ese libro, y me ha parecido un artículo súper interesante y bueno, y muy, muy, muy ilustrativo de lo que es la técnica de correr a pie y da algunos trucos muy interesantes, ¿vale? Lo voy a dividir en dos episodios. Hoy voy a hablar sobre la técnica de correr de lo que de lo que es la parte inferior del cuerpo y las piernas, ¿no? Y luego la semana que viene voy a hacer otro episodio hablando de la parte superior, ¿vale? Para no hacerlo demasiado extenso, porque ya llevo 3 minutos de daily y todavía no he empezado con él, así que tampoco quiero que se me alargue mucho, ya que últimamente más o menos estoy cumpliendo los tiempos que quiero con el episodio, con los programas y no quiero hacerlo más largo. Aunque bueno, ya os digo que va a ser un poquitín más largo de lo normal, pero creo que la ocasión lo demanda y lo requiere, ¿vale? Me vaya a permitir también que me tome la licencia de vez en cuando ir leyendo de forma textual lo que he escrito, ¿no? No es exactamente lo que venía en el artículo, lo he adaptado un poco para hacerlo a mi forma de ver las cosas y a mi forma de expresarlas, pero son términos que en cierto modo pues son muy concretos y no quiero dar una información que sea errónea. Entonces por eso prefiero leerla, aunque quede peor y no sea todo tan improvisado como siempre. Bueno, venga, vamos a empezar con el episodio y no con este artículo y no nos vamos a andar más por las ramas. Empieza hablando de que correr, mucha gente dice que es un acto natural, ¿no? Que no debe ser aprendido, es decir, nosotros somos seres que hemos evolucionado corriendo y que teóricamente nadie debería de llegar y decirnos cómo debemos de correr, así como nadie llega y le dice a un gato o a un perro cómo tiene que correr, simplemente lo hace de forma natural. Y bueno, el artículo para eliminar esa idea de la cabeza, el autor lo que hace es dar una serie de razones para hacernos ver que esto no es así, que correr es una acción que es aprendida y que debemos de aprenderla y que nos tienen que decir cómo debemos de correr o debemos de aprenderlo por nuestros medios. Ya que desde que somos pequeños, pues crecemos
calzados, ¿no? Nadie lleva a sus niños pequeños descalzos por la calle, ¿no? Siempre, sobre todo en invierno, pues van calzados y conforme van creciendo, pues los llevamos calzados con zapatillas, con zapatos muy amortiguados, donde el pie ya va recogido, donde el pie no va a tener sus mecanismos propioceptivos y sus mecanismos de propiocepción, vaya, propiamente dicha, desarrollados, ¿no? Porque van a estar dentro de un habitáculo cerrado como el zapato, ¿no? Y bueno, y esto hace pues que esa forma de correr ya desde pequeños pues ya se vea un poco condicionada y se vea limitada. También luego habla también de que los aprendizajes se producen por imitación y, y que nosotros imitamos a gente o intentamos imitar a gente desde pequeños que ya corre mal o que ya anda mal, ¿vale? Entonces, pues al final esa imitación viene de un patrón que es erróneo. Y luego, por último, también justifica que nosotros aprendemos mucho a través de feedback, ¿no? De retroalimentación. Y esa retroalimentación que recibiríamos nosotros de esa propiocepción que anteriormente hemos hablado, pues se ve totalmente disipada cuando nos ponemos una zapatilla. Por ejemplo, si nos ponemos una zapatilla con un exceso de talón, una zapatilla donde ya directamente tiene demasiado drop, ¿no? Y el talón está elevado y luego aparte debajo del talón tenemos 3 centímetros de suela, ¿no? Pues eso va a hacer que ese feedback que recibimos cuando, por ejemplo, apoyamos de talón, pues esté totalmente condicionado porque no nos va a doler. Vamos a ir con un calzado muy confortable y ese feedback se va a ver eliminado por esas zapatillas, ¿vale? Entonces, bueno, esto va muy relacionado con el primer punto que os he comentado, que dice el autor en este artículo, y realmente es verdad. Yo por eso, una de las razones por las que corro con zapatillas mixtas y cada vez quiero que sean más ligeras es justamente por esto, ¿vale? Aunque también hay que tener ojo y hay que ir con un proceso muy muy lento para que nuestra forma de correr se vaya adaptando a eso. Bueno, vamos a empezar a analizar la técnica de carrera a pie, que es básicamente lo que hace este artículo, ¿no? Y bueno, para empezar, nos da una pequeña reflexión o una pequeña idea general de cómo tiene que ser la técnica de carrera a pie. Dice que la técnica de carrera a pie tenemos que verla como un todo, es decir, no podemos parcelarla en fases como comúnmente se hace y como voy a hacer yo también en este artículo para dividirlo. A la hora de comprender la técnica de carrera a pie, pues puede ser interesante estudiarla por fases, es decir, hablar de la fase de contacto, de la fase de vuelo, de soporte, ¿no? Perdón, la fase de soporte, luego la fase de recuperación o de vuelo, ¿no? De la pierna libre. Ese tipo de cosas para el hecho de estudiarlo, de comprenderlo, pues está muy bien parcelarlo, ¿no? Para ubicarnos muy bien, si no sería muy complicado aquí yo, y encima de todo en formato audio, pues explicaros las cosas. Pero luego a la hora de trabajarlo, el autor defiende que no se debe de trabajar por fases, es decir, la técnica se tiene que trabajar de forma global, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las fases que he dividido yo aquí. En el artículo viene todo del tirón, no viene por fases. Yo lo he dividido, pues para, como digo, para que sea más fácil que lo comprendáis y yo ir ubicándome en una fase u otra, ¿vale? No sé si las fases de correr son exactamente estas, algunas sí, otras no. Otras de las que he puesto son muy similares, pero bueno, lo que yo he intentado es hacerlo de la forma más comprensible posible y no dejarme guiar por lo que ya está escrito. Fase de contacto. Vamos a empezar con la fase de contacto. ¿Cuál sería la fase de contacto? Pues, como su propio nombre indica, sería cuando el pie toma contacto con el suelo. Este contacto tenemos que hacerlo con el exterior del pie. Yo muchas veces he visto en fotos cómo mucha gente apoya con la parte exterior del pie. Parece que se van a doblar el tobillo, pero realmente es una buena forma de apoyar. No voy a hablar de angulaciones ni voy a hablar de nada, puesto que en el artículo no vienen tampoco muy detallado eso y tampoco me he preocupado por buscarlo, ¿vale? Simplemente tenemos que apoyar con la parte exterior del pie. Dependiendo de la velocidad que llevemos, pues ese apoyo será con la parte más media del pie o más delantera, ¿vale? Más con el antepié. Pero lo que está claro es que tenemos que apoyar con el exterior y poco a poco ir rotando el pie hacia adentro, que eso lo veremos en la fase siguiente, ¿vale? No se aterriza de talón, ¿vale? Un aterrizaje de talón, ¿qué provoca? Pues provoca una fase de frenado, provoca que cuando apoyemos, en lugar de que esa fase sea mínima, sea un apoyo corto, va a permitir, o mejor dicho, va a condicionar que ese apoyo y va a hacer que la fase sea mucho más larga y sea una fase de frenado. También va a posibilitar ese apoyo de talón que no se almacene o que el almacenaje de la energía elástica sea mucho menor. Y ya vimos en un episodio donde hablamos del stiffness la importancia de almacenar esa energía elástica para luego transmitirla en la fase de impulso, ¿vale?
y va a permitir también o va a condicionar el tiempo de contacto aumentándolo excesivamente, con lo cual tenemos que apoyar con la parte externa y no apoyar de talón, ¿vale? En primera instancia. Luego la fase de soporte, que sería la típica fase donde el cuerpo una pierna está recobrando, ¿no? Y la pierna que estamos analizando está apoyada, ¿vale? Sería cuando pasa la pierna, mejor dicho, cuando pasa el cuerpo por encima de la pierna, ¿vale? Bueno, por encima, que el cuerpo sobrepasa, ¿no? Al pie de apoyo, ¿no? Tras su fase de contacto. Bueno, esa sería más o menos la fase de soporte. En esta fase el pie empieza a rotar hacia adentro. Todas estas fases luego se juntan una con otra y son en pocos milisegundos se producen todas, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, aquí para explicarlas pues tengo que dividirlo, tengo que parcelarlo y tengo que ir así para que se entienda, ¿vale? La fase esta de soporte, como os digo, es una fase donde el pie rota hacia adentro, ¿no? Y se apoya prácticamente toda la planta del pie, según dice el artículo. Incluso el talón, ¿vale? El talón también se apoya. ¿Y esto por qué? Porque permite que esa energía se acumule para el impulso. Veremos más adelante, bueno, lo vamos a ver ya, que si aterrizamos directamente, que esto es un error bastante frecuente cuando yo les digo a los deportistas, tenemos que pisar de metatarso, ¿no? De metatarso con la parte exterior. Y entonces pisan muy de puntillas y entonces intentan que el talón no toque el suelo. Y esto sería un error, ¿vale? Sería un error muy común y es que el talón debe de apoyar en el suelo. Debe de apoyar, pero en una fase posterior, no en la fase de contacto, sino en la fase de soporte. El pie rota hacia adentro, ¿no? Se apoya toda la planta del pie, incluso el talón, y esto hace que se acumule mucha más energía elástica y se acumule energía para la fase de propulsión o la fase de impulsión posterior. ¿Qué pasa si aterrizamos con el tobillo extendido completamente? Pues que aterrizaríamos de puntillas. Y entonces no llegamos, y si no llegamos a apoyar todo el talón, ¿no? Toda la planta del pie, esa energía no se acumula porque los sóleos y los gemelos están ya acortados, ¿no? Están en una fase de acortamiento porque el tobillo está extendido, ¿no? Está como de puntilla. Entonces ese sóleo y ese gemelo no acumula energía, está acortado y la fase final de propulsión no se produce con la misma eficacia. Bueno, se inicia la fase de propulsión tras la fase de soporte, ¿no? El centro de presiones, ¿no? El centro de gravedad se desplazaría hacia adelante y se despega por el dedo gordo. Esto es interesante también, ¿no? Esto es cuando cada vez que te hace un estudio biomecánico de la carrera a pie, pues esto lo analizan mucho, que se despegue, ¿no? Que la última parte en tomar contacto con el suelo sería la parte interior de donde se sitúa más o menos el dedo gordo, ¿vale? Que el cual, este dedo gordo debe de actuar como un bloqueo, ¿no? Como un resorte, ¿vale? No se trata de impulsar, que esto es un error también bastante común, de impulsar con los dedos, sino que el dedo estaría rígido, aportando esa rigidez para que esa energía elástica se transmita hacia la fase de impulsión, ¿no? El tiempo de contacto, si lo hacemos demasiado rápido con el suelo, no da tiempo a que esa energía elástica se acumule, con lo cual el tiempo de contacto debe de ser rápido, pero no demasiado rápido, ¿vale? Yo siempre, quizás esto sería un error que he cometido yo por mi parte, le he dicho a la gente, a los deportistas, que deben de pensar que el suelo quema. Quizá puede ser un feedback, ¿no? Una forma de dar feedback bastante buena para gente que apoye demasiado, pero a lo mejor para gente que ya tiene un apoyo interesante, un apoyo bueno, pues no sea tan bueno decir tan interesante decir esa frase de que el suelo quema, porque entonces lo acortaría en la fase de contacto demasiado. Quizá esto habría que ir individualizándolo para una persona o para otra, ¿vale? Bueno, después de la fase de soporte viene la fase de impulsión, ¿no? La fase de propulsión, como queréis llamarla. Esta fase de propulsión ya se produciría una vez que el centro de gravedad ha sobrepasado el apoyo con el suelo y esta fase de impulsión, a diferencia de lo que mucha gente piensa, yo también no lo tenía tan interiorizado y tras este artículo lo voy a empezar a potenciar bastante en mi entrenamiento y en el feedback que de los deportistas, la fase de impulsión procede de una extensión de la cadera, no de empujar los dedos contra el suelo, es decir, no de cómo arañar el suelo para impulsar, ¿vale? No de hacer un movimiento activo contra el suelo, sino de apoyar y sobre ese soporte rígido del pie, sobre toda esa energía elástica que se ha acumulado, impulsar hacia adelante con una extensión de cadera, ¿vale? Extendiendo la cadera. Aquí ejercicios como la sentadilla, como el peso muerto, como el hip thrust, que está muy de moda ahora, como el swing con kettlebell, ¿no? Los balanceos estos con el kettlebell. Me estoy dando cuenta que he puesto la nota del programa swing mal escrito. Ahora lo he puesto bien.
como el swing con kettlebell, y ese tipo de ejercicios de extensión de cadera, pues son muy beneficiosos y son muy específicos para correr, ¿vale? Entonces, es muy interesante trabajarlos, potenciarlos, también ejercicios como por ejemplo la cargada, pues son ejercicios donde la cadera está haciendo una extensión muy brusca, que es muy parecida a la que se produce cuando corremos. Y entonces esa fase de impulsión tenemos que tener clara que se produce con una impulsión, con una extensión, perdón, de la cadera, ¿vale? Luego tengo aquí anotado que hay que optimizar el ángulo de impulsión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no debemos de impulsar ni demasiado verticales ni demasiado horizontales, ¿vale? Una idea que, una idea que da el autor en este artículo es que debemos de pensar en aquella frase que nos decían los profesores en física, creo que era en física, de cuál sería el ángulo perfecto para que la parábola de un objeto cuando lo lanzamos alcance la máxima longitud horizontal, ¿no? Y bueno, si mal no recuerdo, eso estaría aproximadamente en los 45 grados, creo recordar. Si alguien cree que no, o si alguien sabe que no, que me lo diga, pero más o menos está entre los 45 y 50 grados, ¿no? Para que no caiga demasiado cerca por lanzarlo muy vertical y no caiga demasiado cerca también por lanzarlo demasiado horizontal y no tenga fase de parábola, ¿no? Ese objeto. Pues básicamente nuestro ángulo de impulsión debería ser parecido. No debemos de ir muy planos para no caer pronto y tampoco debemos de ir muy verticales para no ir dando botes, porque si no estaríamos corriendo dando botes y caeríamos también demasiado pronto, ¿vale? Esto se ve muy bien cuando vamos corriendo y vemos la sombra de nuestra cabeza que debe de ir dando unos pequeños botes, pero tampoco demasiados botes, ¿vale? Se debe de mover algo, pero no demasiado, ¿vale? Es algo, yo sé que esta frase es poco científica, pero es interesante ver la sombra cuando vamos corriendo y ver el dibujo que hace. Bueno, pasamos a la fase de recuperación. ¿Cuál sería la fase de recuperación? Pues la fase en la que una vez que hemos impulsado con la cadera de forma muy brusca, dejamos la pierna, por así decirlo, muerta y la recobramos hacia adelante para una siguiente fase de apoyo, por una siguiente fase de contacto, perdón. Eh, Aquí es donde yo he sacado posiblemente el mayor aprendizaje de este artículo. Y es que si realizamos una buena extensión de la cadera, una extensión fuerte, una extensión brusca, la fase de recuperación, esa fase de recobro de la pierna libre, viene sola. Es como si estirara un muelle y lo sueltas, ¿vale? Por el propio reflejo de estiramiento-acortamiento que se produce cuando extendemos la cadera, la pierna va a ir detrás de esa extensión y se va a recobrar hacia adelante buscando el siguiente apoyo de forma innata, ¿vale? Esto está demostrado. De hecho, en el artículo viene alguna referencia de gente que tenía problemas, no recuerdo muy bien, porque lo he leído en el artículo hace un rato, que tenía inhibida la parte, los estímulos de la parte inferior de los miembros o algo así, y que al producir un estímulo en la cadera se produce una pequeña fase de recuperación de forma involuntaria, ¿vale? Ahí está, en el artículo está un poquito más explicado, pero básicamente se refiere a eso. Bueno, pues como os digo, esa fase no debe de ser voluntaria. Nosotros, de hecho, yo lo he recomendado muchas veces, que cuando hagamos esa extensión de la pierna para extender hacia adelante, esa extensión de la cadera, yo muchas veces les decía a la gente que tenían que flexionar la rodilla para llevar el talón hacia el glúteo, ¿vale? Y esto, según el artículo, es erróneo, es un error y de los errores se aprende y creo que sería de género tonto seguir cometiéndolo porque lo hayamos hecho muchas veces, que esto es algo que se ve mucho, con mucha frecuencia en esto del deporte y del rendimiento deportivo. Venimos dando un consejo durante mucho tiempo y por el hecho de no contradecirnos seguimos dándolo, aunque sepamos que está mal o que hay otras cosas que son más positivas para decir. Entonces creo que hay que rectificar de sabio en este caso. Bueno, como os decía, que me voy por las ramas. Tras esa fase de impulsión, la pierna debe de quedar libre y como un muelle hará de resorte y los talones se elevarán en mayor o menor medida conforme a la velocidad que llevemos. Más velocidad, los talones se elevarán más hacia el glúteo, menos velocidad, los talones se elevarán menos, ¿vale? No debemos de forzar conscientemente esa situación, esa fase de recobro viene sola, ¿vale? Tampoco tenemos que pensar en elevar la rodilla. Estos son dos errores muy comunes, ¿vale? Entonces, esta fase de recobro podríamos decir que es una fase pasiva, ¿no? Que es fruto de una extensión de la cadera y que después viene de forma pasiva, no de forma activa, elevando el talón y elevando la rodilla.
Bueno, ahora hablaré un poco de la técnica de carrera para terminar, pero viendo esto podemos pensar que todos aquellos ejercicios de talón glúteo, skipping y demás podrían resultar un tanto inútiles. Bueno, y después de la fase de recuperación viene de nuevo la fase de aterrizaje. Esta fase de aterrizaje va justo antes de la fase de contacto que hemos dicho al principio. ¿Cómo debe de aterrizar la pierna? Pues se debe aterrizar cuando la pierna tenga una angulación aproximadamente de 90 grados con respecto al muslo. Es decir, entre fémur y tibia deben de existir 90 minutos. Madre mía, 90 minutos, 90 grados, perdonad, 90 grados, ¿vale? No debemos de extender pasivamente la parte inferior de la pierna, es decir, cuando llevemos la pierna hacia adelante no debemos de extender la rodilla para buscar alargar esa zancada, porque esto lo que haría es que lo que propiciaría sería que la zancada sería innecesariamente larga y eso hace que apoyemos demasiado adelantado, posiblemente apoyemos de talón y posiblemente no, y haga eso que frenemos ese apoyo, ¿vale? Con lo cual la pierna 90 grados y debe de apoyar justo debajo de la rodilla y debajo del cuerpo, ¿vale? Sin llegar a extenderla, ¿vale? Esto tiene que ser así y esto es muy interesante tenerlo interiorizado y poco a poco ir integrándolo dentro de vuestra carrera a pie, ¿vale? La fase de contacto se produce debajo del cuerpo, como digo, y luego pues se vuelve a la fase de inicio que he comentado de contacto, ¿vale? Donde el pie apoyaba de forma exterior, ¿vale? Bueno, y para ir concluyendo ya que llevo 21 minutos de episodio, pero quería dejar esto rematado, quería hablar de toda la técnica de carrera a pie, de las piernas y demás, de los miembros inferiores, de los gestos que hacen, ¿no? Quiero hacer una pequeña reflexión final, me gusta terminar todos los episodios con algún aprendizaje que sea totalmente accionable, aunque hoy creo que hemos dado bastante, y, y viene un poco a reforzar lo que yo he hablado con algunos deportistas y viene un poco a reforzar lo que pensaba yo desde hace ya varios años, aunque este año he roto un poco con eso y en mi grupo de entrenamiento hemos trabajado algo de técnica tradicional corriendo a pie, pero centrándonos sobre todo en la impulsión y en la reactividad de los tobillos, más que en la técnica de la pierna libre y en la técnica y el movimiento que hacen las piernas cuando estamos corriendo. Y bueno, lo que quiero deciros es que realizar técnicas de forma analítica, como se viene haciendo, el típico talón glúteo, el típico skipping alto, todo ese tipo de ejercicios, pues parece ser que carece de importancia. Y os voy a leer una nota, os voy a leer un párrafo que viene en este artículo de forma totalmente literal, para que veáis lo que dice y que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones. Es decir, dice lo siguiente, un ejemplo sería el uso de patadas hacia los glúteos, se refiere al talón glúteo. Cuando se realiza este ejercicio, la pierna que patea el glúteo lo hace contrayendo el isquiotibial. Cuando la parte inferior de la pierna golpea el glúteo durante la carrera, esto es el resultado de una extensión de la cadera y de un reflejo de estiramiento, entre otras cosas. Por tanto, el ejercicio tiene poca transferencia, se refiere al ejercicio de talón glúteo, ¿no? Tiene poca transferencia al trabajo real. Por esta razón, los ejercicios no son útiles para mejorar la mecánica, ya que no imitan la forma de correr biomecánicamente, neuronalmente o el reclutamiento muscular. En su lugar, la forma de correr debería ser trabajada mientras se corre realmente. Es decir, que los ejercicios estos analíticos puede ser que carezcan de importancia y lo que sea interesante sea trabajar la técnica de carrera a pie de forma global mientras corremos, es decir, pensando en lo que estamos haciendo. Y bueno, esto alimenta mucho lo que yo venía diciendo, ahora sí que se lo decía bastante a los deportistas, que tenemos que pensar en correr bien y no en hacer tantos ejercicios de técnica. Y bueno, a lo mejor hacer ejercicios de técnica en un momento dado puede resultar interesante para potenciar la impulsión, por ejemplo, si estamos haciendo pata coja o si estamos haciendo un ejercicio de doble paso, que sería hacer un doble paso con una pierna marcando el tándem con la contraria arriba. Ejercicios de técnica donde trabajamos la impulsión y no tanto la técnica o el correr bonito. Y bueno, para terminar este episodio de casi 25 minutos yo creo que está bien. Perdonadme porque se me ha ido de tiempo, pero creo que la ocasión lo merece y bueno, ahí no va a ser la tónica el hacer estos episodios tan largos. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias por quedaros hasta el final de este episodio. Y nada, gracias por vuestra suscripción a la academia también. Nos escuchamos mañana viernes, ya último día de la semana. Adiós, amigos.